La arquitectura de bases de datos se refiere a la forma en que está organizado el, eh, el sistema de información. El término sistema de información se refiere por una parte al hardware y por otra parte al software. Respecto al hardware, pues nosotros no vamos a entrar en aspectos del hardware, de las bases distribuidas. Nosotros vamos a enfocar en el software, arquitectura del software. ¿Qué es la arquitectura de un software? Pues se refiere a cuáles son los módulos que constituyen a ese software, es decir, cuáles son los subprogramas o los elementos o procedimientos o componentes del software que interactúan entre sí. Así tenemos que la arquitectura del software de un sistema de bases de datos distribuidas está determinado o está constituido por las funciones de cada uno de esos elementos. Aquí tenemos componentes identificados. Componentes identificados, como decíamos, se refiere a las piezas de software que constituyen a toda la base de datos, todo el sistema de base de datos. Los dos componentes principales de un sistema de base de datos distribuidas son, por una parte, los módulos server y por otra parte los módulos cliente. A su vez, cada uno de estos dos está formado por algunos componentes, algunos elementos de software que tienen funciones determinadas, o sea, tienen propósito determinado e interactúan entre sí. Y también la arquitectura incluye a las interrelaciones e interacciones que se dan entre esos componentes de software. Entonces, arquitectura de software o arquitectura del sistema de bases distribuidas se refiere a cuáles son las piezas de software que forman parte de todo el sistema, cuáles son las funciones o propósitos de cada uno de esas piezas de software y cuáles son las interrelaciones o interacciones que se dan entre todos ellos. Este diagrama está muy bonito, está muy interesante, porque nos muestra una arquitectura de bases de datos distribuidas que es muy famosa, que se llama la arquitectura ANSI Spark. Lo que estamos viendo es cómo están agrupados u organizados los datos que nosotros vemos en una base de datos distribuida. Bueno, pero ¿dónde viene esto de ANSI y de Spark? Bueno, si ustedes ya han leído el capítulo 1 del libro, pues seguramente ya saben lo que significan las abreviaturas ANSI y Spark. ANSI quiere decir American National Standard Institute, es decir, Instituto Nacional Americano de Estandarización. Ese Instituto Nacional Americano de Estandarización, pues es una institución del gobierno de Estados Unidos que se encarga de definir estándares para tecnología, pero no solo para tecnología de computación, sino para tecnología de muchas áreas de la industria. Por ejemplo, el Instituto ANSI también define estándares para la fabricación de metales, para la ingeniería mecánica, para la ingeniería química, para la ingeniería de la construcción, etcétera, etcétera. Para muchas áreas de la industria y de la tecnología, el Instituto ANSI, desde hace muchos años, desde principios del siglo XX, ha establecido estándares que sirven para facilitar el diseño y la fabricación de diferentes tipos de productos. Y entre todos esos productos, el Instituto ANSI ha creado estándares para el software de bases de datos. Y la abreviatura Spark, esa ustedes también la han visto en su material del libro. ¿Sí recuerdan qué significa la abreviatura Spark? Bueno. ¿Sí recuerdan qué cosa es Spark? No recuerdo qué es. Bueno, vamos a verlo. También son las siglas
de un término técnico. Vean, son las siglas de el nombre de un comité que forma parte del Instituto ANSI. Vean, SPARC son las siglas de Standards Planning and Requirements Committee. Es un comité que forma parte del Instituto ANSI. Es el Comité de Planeación y Requisitos de Estándares. Bueno, eso es el significado de las iniciales SPARC. Y siguiendo con las diapositivas, tenemos que esto se llama arquitectura ANSI SPARC o arquitectura de 3 capas. Esto es un estándar tecnológico para manejar bases de datos distribuidas. Se llama arquitectura de 3 capas porque define cómo se debe organizar los datos, la información, cuando se crea un sistema manejador de bases de datos distribuidas. Nosotros como desarrolladores de aplicaciones, pues simplemente nos apoyamos en la tecnología de bases distribuidas que ya existe, en las diferentes marcas de software libre, software comercial, pero si quisiéramos hacer software para un sistema de bases distribuidas, si quisiéramos hacer un nuevo MySQL, un nuevo Oracle, un nuevo Postgres, tendríamos que tomar en cuenta lo que estamos viendo aquí. La arquitectura de 3 capas se llama de 3 capas porque maneja la información, porque organiza la información, es decir, los datos, se organiza en 3 niveles o 3 capas. Lo que ve el usuario, vean ustedes, el nivel más alto, o sea, donde están aquí estas computadoras, que ya se ven computadoras viejitas, estas computadoras se llaman vista de usuario. El usuario ve en su pantalla pues la información con el significado que esa información tenga asignado. Por ejemplo, si es el sistema de información de calificaciones de la UNSIS, el usuario ve pues ahí la información de las calificaciones con la interfaz que se le haya programado por parte del desarrollador, es la interfaz del front-end. Entonces, esta vista o lo que tiene el usuario a la vista en un sistema de información que usa bases de datos se llama esquema externo. Esquema externo o también vista externa. Es lo que ve el usuario en la interfaz de usuario final. Me voy a saltar al nivel más bajo. El nivel más bajo se llama esquema interno o vista interna. Este esquema interno o vista interna es lo que se ve o lo que está definido sobre la plataforma de la base de datos, pero ya en su comunicación con el sistema operativo. Nosotros sabemos que el software del server de la base de datos tiene que comunicarse con el sistema operativo. El sistema operativo se comunica con el hardware y se encarga de administrar el hardware. Entonces, cuando ustedes hacen una aplicación utilizando, por ejemplo, el lenguaje Java, con una API para comunicarse con Postgres o con MySQL, pues la plataforma de la base de datos, Postgres, MySQL, la que sea, la plataforma, digamos, el módulo del server, se comunica con el sistema operativo para poder leer y escribir los datos sobre el disco duro. Entonces, los datos, cuando se representan en lenguaje máquina, cuando se van a almacenar ya sobre la superficie del disco duro, eso se llama la vista interna o esquema interno. Pero entre la vista interna y la vista externa existe algo que se llama la vista conceptual, que también se llama el esquema conceptual. La vista conceptual o esquema conceptual se refiere a las tablas y a las estructuras de datos
digamos, la estructura de datos de la base de datos, sus tablas, sus columnas, sus tuplas, sus llaves primarias, llaves foráneas, que están implementadas gracias al soporte que nos da la plataforma de la base de datos. Podríamos decir que la vista conceptual se refiere al esquema, al diseño del esquema que ustedes hacen cuando definen nombres de tablas, nombres de columnas, definen campos llave, definen llaves primarias, llaves foráneas. Todo eso se llama la vista conceptual. Así que todo este conjunto de tres vistas o tres esquemas se conoce o fue estandarizado en Estados Unidos por el Instituto ANSI, y esto se le llama arquitectura de tres capas o arquitectura ANSI Spark. Y esto es el fundamento de la estandarización de las diferentes plataformas de bases de datos. Gracias a este estándar fue que en los años 80 surgieron diferentes marcas de sistemas manejadores de bases de datos. Entonces, esta estandarización permite que actualmente nosotros podamos manejar con mucha facilidad plataformas de bases de datos de diferentes marcas. ¿De acuerdo? Y lo que hacen los fabricantes de software de bases de datos es apoyarse en estos estándares para que a ellos mismos también se les facilite la creación de nuevas plataformas, de nuevas versiones, de nuevas marcas, de nuevas variantes. Esto es la arquitectura ANSI Spark, también llamada arquitectura de tres capas o de tres vistas. ¿Preguntas? No. De acuerdo. Entonces, cuando ustedes hacen la interfaz, por ejemplo, en Java, ustedes están programando la vista externa del sistema, de la aplicación. Cuando ustedes están creando el nombre de la base de datos, los nombres de las tablas, los campos, el tipo de dato, eso se llama vista conceptual. Y ya cuando la base de datos está implementada y ya está funcionando, y la plataforma de base de datos interactúa con el sistema operativo, y el sistema operativo interactúa con el hardware, o sea, con el disco duro, eso se llama la vista interna. Bueno, vamos a lo siguiente. Este diagrama nos muestra la arquitectura genérica de un sistema manejador de bases de datos. Esto que ven aquí representa que hasta abajo en este tanque, esto es la base de datos, es decir, las estructuras de datos que almacenan la información. Y lo que ven hasta arriba son las aplicaciones, que generalmente son las aplicaciones que desarrolla el programador que hace las interfaces para usuario final. De modo que esas aplicaciones, lo que se llama el front-end, lo que ve el usuario final, interactúan con un nivel que podríamos llamar interface o interfaz. Recuerden que interfaz en español se escribe con Z, interfaz. Es interfaz en singular, con Z al final, y en plural es interfaces, con C. Bien, así que este nivel que se llama interfaz está formado por dos partes. Recordemos que estamos hablando de partes del software. Estamos hablando de elementos, componentes, piezas de software que interactúan entre ellos. Así que la aplicación del front-end del usuario final interactúa con las interfaces de usuario y con algo que se llama la gestión de vistas. La gestión de vistas, por medio del cálculo relacional, interactúa con algo que se llama el nivel de control. En el nivel de control hay dos partes. Una se llama control de integridad semántica y otra parte se llama verificación de autorización. Luego, utilizando cálculo relacional, esta verificación de autorización interactúa con el nivel que se llama compilación. Vamos a ver estos niveles. Podríamos decir que estas son diferentes partes del software que interactúan, que permiten la interacción del usuario, aquí en el nivel que se llama aplicaciones, con la base de datos desde el punto de vista de que es una estructura de datos.
Al decir que la base de datos es una estructura de datos, significa que está formada por tablas. Y esas tablas están formadas por tuplas. Las tuplas están formadas por campos, por columnas. Hay llaves primarias, hay llaves foráneas. Entonces, para que las aplicaciones de usuario final puedan interactuar con la estructura de la base de datos, se tiene que lograr la interacción o el trabajo de todos estos elementos de software. Entonces les decía, esto que ven del lado izquierdo, interfaz, control, compilación, etcétera, podríamos decir que son piezas de software o partes del software que hay entre el front-end, la interfaz que ve el usuario final, y la estructura de datos que es la base de datos. Lo que ve más cerca el usuario se llama interfaz, módulo de interfaz o nivel de interfaz. La interfaz se pone en contacto con piezas de software que se llaman piezas de control o software para control. A su vez, estos elementos de software interactúan con algo que se llama elementos de compilación. Esto de elementos de compilación, incluso desde aquí, desde el nivel que se llama control, pues esto ya es parte de lo que tiene que realizar el módulo server de la plataforma de base de datos. Generalmente, la interfaz que nosotros programamos, la interfaz para usuario final, pues se encarga de los procesos más cercanos al usuario. Pero a partir de que el usuario desea consultar o insertar, escribir información en la base de datos, pues ya tenemos que hacer que esa interfaz, el front-end, se comunique con el módulo server. Y el módulo server hace actividades de control, de compilación, ejecución, acceso a datos y consistencia. Y vean ustedes que aquí el camino es en dos direcciones. Primero, va de las aplicaciones hacia los elementos de interfaz, de ahí va bajando de nivel hasta que llega la comunicación con la estructura de datos de la base de datos. Y después, en caso de que el usuario haya hecho una consulta, una query, la base de datos tiene que enviarle datos, que son la respuesta. Entonces pueden ver ustedes por aquí que del lado derecho hay una flecha que va de subida. Entonces esta flecha que va de subida es la que va a llevar los resultados de las queries que haya planteado el usuario. Cuando se trata de una operación de escritura, los datos pues viajan desde el usuario, desde las aplicaciones de usuario final hacia la base de datos y ahí se escriben. Cuando se trata de operaciones que son de lectura, pues el usuario tiene que recibir un conjunto de datos que viajan desde la estructura de la base de datos hasta su interfaz. Bueno, entonces esta es la arquitectura general de un sistema manejador de base de datos. Esto se utiliza en sistemas de bases distribuidas y también en bases cliente-servidor, bases centralizadas. Este diagrama está muy interesante. Se llama Alternativas de implementación de los sistemas manejadores de bases de datos. Esto hay que interpretarlo de la siguiente manera. Generalmente, los sistemas de bases de datos deben tomar en cuenta, me refiero a las plataformas de las bases de datos, MySQL, Postgres, Oracle, etc. Esas plataformas tienen que tomar en cuenta ciertos criterios para el manejo de los datos. Esos criterios tienen que ver con la heterogeneidad, la autonomía y la distribución. Vamos a empezar por lo más fácil. ¿Qué significa distribución? Significa que los datos pueden estar ubicados en un solo server, en una sola computadora, en un solo lugar, o bien pueden estar ubicados en diferentes computadoras que se comunican por medio de una red. Eso se llama distribución. Es decir, si los datos están todos juntos en una computadora o están ubicados en diferentes computadoras. Luego está la dimensión de la autonomía. Autonomía significa esas computadoras que forman parte de una red, qué tanto dependen unas de otras o qué tanto son independientes. Esto se llama autonomía. En algunas bases de datos puede haber mucha autonomía de los nodos, o sea, de las diferentes computadoras, y en otras no hay autonomía. Por otra parte está la heterogeneidad. Es una palabra difícil de pronunciar. Heterogeneidad. Heterogeneidad quiere decir
que los nodos o computadoras que forman parte de una red, de una base distribuida, esos nodos pueden ser iguales entre sí, o sea, puede ser que todas las computadoras de esa red sean iguales entre sí, o que sean completamente diferentes entre sí. Esto se llama heterogeneidad. Y podemos ver que estas tres flechas de color más oscuro y que son un poquito más gruesas, estas tres flechas son como características que pueden tener los sistemas manejadores de bases de datos, y ustedes se los pueden imaginar como un plano de tres coordenadas, como si fueran las dimensiones de X, Y, Z, largo, ancho y alto, pero este diagrama fue creado por el autor para hacernos entender que los diferentes sistemas manejadores de bases de datos pueden tener diferente grado o diferente nivel de distribución, es decir, puede haber algunas plataformas de bases de datos que tienen una alta distribución o media distribución o nula distribución. También respecto a autonomía, puede haber bases de datos que puedan tener una gran autonomía de los nodos, algunas tienen media autonomía y otras no tienen ninguna autonomía, cero autonomía. Respecto a heterogeneidad, también puede pasar lo mismo. Puede ser que los nodos sean completamente heterogéneos, es decir, todos diferentes entre sí, o que todos sean iguales. ¿Vamos bien? ¿No hay preguntas? ¿Sí me escuchan? Sí. Correcto. Bien, entonces, pueden ver que en este eje, en este plano de tres ejes, pues se ubican algunos tipos de sistemas de bases de datos. Vean, en esta posición, en esta coordenada, se ubican los sistemas cliente-servidor. En esta otra de aquí arriba se ubican los sistemas que se llaman peer-to-peer. Peer-to-peer significa sistemas punto a punto, es decir, son sistemas en el cual los nodos tienen la misma jerarquía entre sí. Y por acá tenemos algo que se llama los sistemas multibase de datos. ¿A qué se refiere cada uno de estos? Bueno, el más conocido para nosotros se llama sistemas cliente-servidor, donde está una máquina que se llama server, que es la que tiene los datos, y puede haber muchas máquinas que se llaman clientes, que son los que hacen uso de ese server. Vean la ubicación de esta coordenada. Vean que respecto a distribución se encuentran a una altura media. Podríamos decir que aquí en el origen es un valor 0. Aquí arriba sería valor 1, más arriba sería valor 2. Tenemos que cada uno de estos tres tipos de sistemas, cliente-servidor, peer-to-peer o multibase de datos, cada uno de estos lo podríamos representar con coordenadas. Decíamos, imaginen ustedes que aquí en el centro de todo hay valor 0. Si subimos aquí en la distribución, aquí sería valor 1. Y hasta acá arriba sería valor 2. Algo parecido sería para el eje de la autonomía. Aquí sería 0, acá sería 1 y aquí sería 2. Algo parecido respecto a heterogeneidad. En el centro sería 0, aquí sería 1 y nada más llega hasta 1. Bueno, quizás podríamos poner hasta el numerito 2, pero bueno. Imagínense que heterogeneidad tiene valor 0 y valor 1. Decíamos, este diagrama lo hizo el autor del libro para que entendamos que hay diferentes tipos de sistemas manejadores de bases de datos. En algunos hay mucha distribución o poca distribución. En algunos hay mucha autonomía o poca autonomía. Y en algunos hay mucha heterogeneidad o poca heterogeneidad. Por esa razón, pues los diferentes tipos de sistemas manejadores están en diferentes coordenadas. Los sistemas cliente-servidor, que son los más conocidos para nosotros, se ubicarían en la coordenada de autonomía. Cada valor tiene autonomía, aquí tendría autonomía 0. Valor de distribución sería valor 1 y valor de heterogeneidad sería valor 0. Entonces, si a cada uno de estos tres puntos le ponemos coordenadas, el sistema cliente-servidor sería autonomía 0, distribución 1, heterogeneidad 0. O también podríamos llamarle, en lugar de 0 sería baja, en lugar de 1 sería media,
en lugar del 2 sería alta. Y lo mismo así para los 3 ejes. Esto significa que en los sistemas cliente-servidor la autonomía es baja, pero la distribución es media y la heterogeneidad es baja. ¿Cómo debemos entender esto? Bueno, pues quiere decir que en los sistemas cliente-servidor no hay autonomía. La autonomía es baja porque los nodos, los clientes, dependen completamente del nodo server. Por eso se llaman cliente-servidor, porque todos los clientes no tienen nada de autonomía. Todos los clientes dependen del server. Si el server se cae de servicio, si el server deja de funcionar, pues todos los clientes ya van a tener posibilidad de interactuar con los datos. Entonces, por eso, sistemas cliente-servidor tienen autonomía baja, autonomía 0. Distribución tienen autonomía media o de valor 1, porque los datos no están todos ubicados en un solo nodo, sino que porque los clientes pueden estar ubicados en lugares diferentes a donde está el server, pero aunque estén ubicados en otros lugares diferentes al server, dependen completamente del server. Por eso aquí en distribución no estamos en el nivel bajo, estamos en el nivel medio, porque los clientes pueden estar ubicados en otro lugar y aún así pueden estar interactuando con los datos que están en el server. Y respecto a heterogeneidad, los sistemas cliente-servidor tienen baja heterogeneidad. Recordemos que este eje de la heterogeneidad en su origen vale 0, o sea, es heterogeneidad baja. Luego aquí sería 1, que sería media, y podríamos ponerle un nivel 2, que sería alta. Aquí nos maneja baja y media. Así que respecto a la heterogeneidad, la ubicación de sistemas cliente-servidor también es baja, porque están ubicados aquí. ¿Qué significa que tengan heterogeneidad baja? Pues quiere decir que los nodos que son clientes, pues son generalmente muy parecidos entre sí. Y el server generalmente es una computadora que tiene mayor potencia, que tiene microprocesador más rápido, más memoria RAM, más disco duro. Pero los nodos que son clientes son muy parecidos entre sí. Correcto, ¿vamos bien? ¿No hay preguntas? No. De acuerdo. Estos fueron los sistemas cliente-servidor. Tenemos ahora los sistemas que se llaman peer-to-peer. ¿Qué es esto de peer-to-peer? La palabra peer en inglés quiere decir, nosotros en español lo traducimos como punto a punto. La palabra peer en inglés significa mi semejante. Por ejemplo, ustedes en la iglesia les han dicho, tienes que tratar bien a tus semejantes. Bueno, ¿qué son tus semejantes? Son las personas que son como tú, o sea, son tus prójimos, como así dicen en la iglesia, ¿no? Tu semejante, tu prójimo. Entonces quiere decir, peer-to-peer quiere decir entre nodos semejantes, entre similares. En español a veces se dice entre pares. Podemos decir que tus pares son aquellos que son tus semejantes, tus prójimos, tus iguales, ¿no? Bueno, resulta que hay unas bases de datos, sistemas de bases de datos que se llaman sistemas peer-to-peer o punto a punto. Y en estos sistemas ocurre que la autonomía es 0, o sea, es baja, la distribución es alta y la heterogeneidad también es baja. Bueno, ¿esto qué significa? Significa que los nodos que forman parte de una base de datos tipo peer-to-peer, los nodos son iguales entre ellos. Y además, cada uno de esos nodos puede tener datos. Esto es un sistema peer-to-peer. Decíamos, autonomía baja, distribución alta y heterogeneidad baja. Autonomía baja quiere decir que los nodos
no son completamente independientes, sino que entre ellos son, son interdependientes. Todos dependen de todos. Por otra parte, respecto a distribución, hay una distribución alta. Quiere decir que la información, los datos, están repartidos entre los nodos. Y respecto a heterogeneidad, la heterogeneidad es baja. Recordar que heterogeneidad tiene dos niveles, nivel bajo, nivel medio, nivel bajo y nivel medio. Los sistemas peer-to-peer tienen una heterogeneidad baja. Quiere decir que esos nodos entre ellos son muy parecidos. Por eso se les llama peer-to-peer, o sea, semejantes, prójimos, iguales entre ellos. Y por otra parte, aquí tenemos unos sistemas de bases de datos que se llaman sistemas multibase de datos. Hay que entender bien esto de multibase de datos. Se refiere a que es una sola base de datos, o sea, una sola estructura de datos, pero puede utilizar diferentes marcas de plataformas. Por ejemplo, podemos tener una base de datos distribuida que en un nodo esté funcionando con MySQL, en otro puede funcionar con Postgres y en otro puede funcionar con Oracle. Y aún así puede ser parte de una sola base de datos, de una sola estructura de datos. ¿Se entiende este punto? ¿Sí me escuchan? Sí. Bueno, en cualquier Sí, momento... profe. Muy bien. Muy bien. En cualquier momento, si hay dudas, me pueden decir. Entonces, los sistemas multibase de datos, vean ustedes que por su coordenada, por su ubicación, tienen una autonomía de nivel alto. Recordar, autonomía es bajo, medio, alto. Entonces, multibase de datos tiene autonomía alta. Quiere decir que los nodos son muy independientes. Cada nodo es muy independiente de los demás, aunque todos, entre todos almacenan una misma base de datos, una misma estructura de datos. Entonces, autonomía alta. Luego, respecto a distribución, es distribución de nivel medio. Distribución de nivel medio. Y respecto a heterogeneidad, tienen heterogeneidad de nivel medio. Recordemos que distribución significa que los datos, aquí la distribución es alta, el nivel de distribución es alto porque en el centro es bajo, luego medio, luego alto. Entonces, en sistemas multibase de datos, la autonomía es alta, la distribución es media, y esto de la distribución media significa que los datos están medio repartidos entre todos los nodos. No están concentrados en un solo nodo como ocurre en el sistema cliente-servidor, sino que están medio repartidos entre los diferentes nodos. Y respecto a heterogeneidad, tiene un nivel medio. Esto significa que en los sistemas multibase de datos, los diferentes nodos pueden tener diferentes plataformas de base de datos, con diferentes marcas. Y aquí también hay que tomar en cuenta que estos sistemas multibase de datos, como decíamos anteriormente, aunque cada nodo pudiera tener una diferente marca de plataforma, entre todos juntos forman una estructura de base de datos, digamos, grande. Bueno, ¿preguntas? No. Bueno, seguimos. Me voy a saltar. Vean, aquí está explicado esto de distribución, heterogeneidad y autonomía. Nos queda un poquito más de un minuto. Vamos a pedir a alguien de ustedes que nos empiece a leer. Vamos a pedirle a Aldair que nos lea el primer punto que se llama distribución. Distribución. No sé qué es weather. Weather quiere decir sí, es el sí condicional. Si el componente de este sistema es local. Está ubicado. Está localizado. Está ubicado en una máquina o no. En la misma máquina o no. Aquí dice si los componentes del sistema están ubicados en la misma máquina o no. Eso es la distribución.